Vamos con un nuevo vídeo de la serie MATV en el que vamos a hablar de los errores que ha cometido Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, en esta temporada 2025-2026. Al final, todos esos errores nos han llevado pues al final de temporada que estamos teniendo, a todo lo que ha pasado en la temporada y seguramente a las cosas que van a pasar en las próximas semanas. Así que vamos con lo que fueron los errores de la temporada 2025-2026. Vamos con otro vídeo de la séptima TV en el que, bueno, estas últimas semanas no he querido hacer nada porque, bueno, desde el partido del Bayern, de todo el Madrid era una auténtica casa de locos. El club, la plantilla, los aficionados, el estadio, todo el mundo sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Sabíamos que el Madrid lo iba a dar todo en el partido con el Bayern. Se pudo quizás hacer más con un Madrid con algo más de organización y como no, el error de Camavinga, los jugadores que no estaban, bueno. Al final era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? El Real Madrid venía haciendo una temporada nefasta, la Liga se perdió como se perdió. Después si vemos en el partido de ida de la primera vuelta con el Barcelona, el Madrid le sacaba puntos al Barcelona. Y ahora en el partido de vuelta, cuando ya estamos en la segunda vuelta, que es al final, en el partido de Barcelona, el Madrid pierde la Liga, no, el Barcelona se proclama campeón, ¿no? Entonces, bueno, no quería hacer más vídeos, a pesar de, bueno, hablar con gente, ir al estadio, no merecía la pena porque la situación era la que era, ¿no? Quizás había que hacer un poquito más de resumen. Yo creo que viendo un poco todo lo que ha pasado y todavía no podemos mirar bien para atrás porque esto sigue en marcha, el proceso sigue en marcha, el proceso de deterioro y de desgaste sigue en marcha. Lo único que me ha apetecido, bueno, pues hacer un poco una lista de cómo ha sido la gestión de Florentino Pérez en esta última temporada, porque los errores que se han cometido desde el principio son los que estamos ahora, lo que hemos sufrido, lo que hemos visto con esa culminación del partido de ayer en Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, lo he calificado en tres secciones y, bueno, la primera, que es la gestión deportiva. Los fichajes no lo califico un poco así, ¿no? Pero bueno, se mezclan un poco todas las secciones, ¿no? Como digo, lo primero, los fichajes no han respondido, ¿no? No cumplió las expectativas en ningún momento. Hauser es un chico que muestra cosas, pero que obviamente llegar a un Madrid en la situación en la que está, a ponerte a crecer, es como he dicho muchas veces, es como si te quieren enseñar a nadar y te tiran al mar. Aprendes o te ahogas. Y a lo mejor aprendes de la forma que aprendes, ¿no? Entonces, creo que Hauser es un futbolista sobre el que se puede apostar, se pueden ver cosas, se han visto cosas, pero creo que es un jugador que le queda todavía, ¿no? Para responder a Real Madrid, sobre todo de forma inmediata, ¿no? Ya hablaré en otro vídeo sobre lo que me imagino que necesita el Madrid, porque bueno, no es lo que yo me imagino. El Madrid necesita como 7, 8 futbolistas, ¿no? Ya veremos si eso llega, ¿no? Ya eso para contenido de otro vídeo que haremos, porque si no, este vídeo sería eterno, ¿no? Otro error, ese ha sido un error manifiesto, ¿no? Que los fichajes no han respondido. Hausen ha tenido Carreras, es un jugador que se ha ido diluyendo. Yo creo que el punto de inflexión de Carrera le llegó en el partido del Metropolitano, en el partido de la primera vuelta. Ahí ese jugador hizo clic, por lo que sea, y ya nunca volvió a ser el mismo. Y yo creo que el día de Oliset o en el Bernabéu con el Bayern, bueno, ese día fue el sumum, ¿no? Cómo le pasó por encima al francés, ¿no? Sí, es un excelente jugador, todo lo que tú quieras, pero un lateral del Real Madrid, porque se han pagado 50 millones, tiene que dar más, ¿no? Tiene que ofrecer más rendimiento, ¿no? Yo creo que esta es mi opinión, ¿vale? Esta es mi opinión. A mí nunca me han gustado estas recompras de futbolistas, ¿no? Si vimos que el Barcelona lo hizo, por ejemplo, con Piqué, o lo hizo con Jordi Alba, o lo hizo... a ver, el Madrid sí, mandó a Carvajal a Alemania, pero era cedido. Nunca esas recompras me han gustado. No me han terminado de gustar. Si es una cosa, por ejemplo, como lo que se está hablando la de Nico Paz, bueno, hasta un año, en Italia es prácticamente como una cesión. Pero esto de que un jugador se ha ido al Man U, ha estado jugando en Inglaterra, en algún equipo más cedido, luego se ha ido al Benfica. Nunca me gustaron estas cosas, ¿no? A mí no me gustaron estas cosas de los jugadores, pero bueno, es un poco una peculiaridad mía, ¿no? Sobre los jugadores.
Otro error, yo creo que manifiesto, un error manifiesto en la incorporación de Xabi Alonso. Era la adecuada, yo creo que era el hombre adecuado, con todos los problemas que quizás Xabi Alonso no comunicó suficientemente bien, que Xabi Alonso no se impuso en la adquisición de jugadores o no se impuso en su plan en el verano, todo eso. Pero creo que el entrenador era adecuado. Es un entrenador que iba a cambiar la forma de jugar en Madrid. Yo dije el año pasado hasta la saciedad que el tiempo de Ancelotti ya se había pasado porque el fútbol ha evolucionado muchísimo y la forma que tenía de entender Ancelotti el vestuario era quizá buena la forma de gestionarlo, aunque el último año fue un poquito caos, pero no lo hacía mal del todo, pero el tema táctico, el tema de modernizar un poco la forma de jugar del Real Madrid, no la podía hacer Ancelotti, no es un entrenador de esa época, ¿no? Quizás el adecuado era Xabi Alonso, yo creo que Xabi Alonso es un muy buen entrenador. Hay un proyecto ahí de entrenador, ya veremos si termina triunfando o no, se habla de Chelsea, se habla de Liverpool, bueno, no lo sé si va a terminar triunfando, pero si era la persona adecuada, venía de hacerlo muy bien en Alemania, venía de llevar al Leverkusen algo que no había conseguido nunca, y yo creo que era la persona adecuada, un hombre del club, había pasado por Bayern, había pasado por Liverpool, había pasado por Real Madrid, un hombre que tenía mucha experiencia como futbolista, quizás no tanto como entrenador, pero era el adecuado. Lo que ocurre es que el quitarle el poder a Xabi Alonso prácticamente desde el primer día fue un error manifiesto. O sea, no puedes cometer esa serie de errores. El Real Madrid no puede cometer esos errores. Otro error garrafal del Real Madrid, que es del presidente. Yo cuando estoy hablando aquí en el medio de los errores es del presidente. Todo el mundo sabemos cómo es el Real Madrid. El Real Madrid que lo maneja es Florentino Pérez. La sensación que da estos quizás 2 últimos años que el Madrid está descabezado, ¿eh? Pero en realidad los errores son de Florentino Pérez, que al final es el presidente, ¿no? Dicho esto, yo soy socio del Real Madrid desde hace más de 30 años, socio y abonado. Entonces, creo que tengo cierto derecho a poder criticar al presidente. No, yo no voy a insultar, no voy a descalificar, no voy a hacer ninguna cosa así. Yo simplemente no estoy conforme con la gestión que está haciendo Florentino Pérez en estas últimas temporadas, ¿no? Desde antes tampoco hubo cosas que me gustaron, pero hemos vuelto a caer en los mismos errores, ¿no? Entonces, como decía, el exceso de protección a los jugadores, a determinados jugadores, ha sido un error tremebundo. No puedes cometer esos errores. El presidente no puede poner a los jugadores al frente del equipo. Tú pones un barco a que lo manejan los marineros y lo más normal es que se hunda. Tiene que haber una autoridad, tiene que haber un mando. Yo sé que Florentino, todos lo sabemos, ¿no? Que Florentino siempre ha ninguneado la figura del entrenador. Le ha parecido que el entrenador era casi una cosa obligatoria o un mal necesario, pero creo que el error que ha cometido Florentino Pérez, especialmente este año, ha sido el de escuchar a los jugadores. Yo lo he dicho ya otras veces, la expresión inglesa que se aplica a trabajos, a equipos de fútbol. Cuando alguien viene a quejarse y no sigue el conducto reglamentario, no sigue por el escalafón, go to see the manager. No tienes que hablar con el director de la empresa, ¿no? Los jugadores venían a hablar con el jefe supremo de la empresa sobre el entrenador hace esto o lo otro. No, tú ves a hablar con el entrenador, te quejas al entrenador y ya veremos si tu queja sigue escalando o el entrenador la subsana, ¿no? El error del presidente del Real Madrid ya lo cometió anteriormente. Todos sabemos que luego el presidente del Madrid dice que los jugadores son tal o que son cual, pero el presidente del Madrid no puede hacer eso con los jugadores, con ninguno. Se llamen como se llamen, hayan ganado lo que hayan ganado y hayan hecho lo que hayan hecho. Porque en un grupo, cuando tú haces una excepción, todos quieren ser igual. Por eso manejar grupos es difícil, ¿no? Entonces, muy mal el tema de mimar a los futbolistas. Un error garrafal. Parece nuevo Florentino Pérez, con la experiencia que tiene en esto, ¿no? Errores más importantes. Bueno, pues como he dicho aquí en que, bueno, estas 3 secciones que me he hecho, falta de un medio centro organizador en la plantilla. El Real Madrid necesitaba un jugador. Todo el mundo hablábamos que si Kroos, que si Modric. Bueno, no sé si exactamente era así, pero yo siempre dije, a ver, la añoranza, ¿no? Tener un jugador tipo Fernando Redondo. No hay en el mercado, seguramente, ningún jugador, no hay en el mundo ningún jugador así. Pero un jugador tipo Milan Jankovic, lo más mayor lo vais a recordar, un jugador que vino del Rijeka hace un montón de años,
que luego salió mal del Madrid porque había que fichar a Schuster, ¿no? Que son las cosas que ha hecho muchas veces el Real Madrid, de esa estética que tiene que mantener el Madrid, que algunas veces no casa con lo deportivo, ¿no? Pero que el Madrid no tuviera un mediocentro organizador, creativo, como le quieran llamar, un jugador criterioso en el centro del campo, era otro error garrafal. Se ha intentado convertir en eso a Güler. Güler es un chico que es muy talentoso, que tiene muchas cosas, pero no creo que vaya a ser el medio centro del Real Madrid. Puede darle muchas cosas al Madrid, porque yo creo que es lo único positivo que nos ha pasado esta temporada, el crecimiento de Güler, pero la mejora del futbolista, pero no es el medio centro del Real Madrid. Tchouaméni es un jugador de acompañamiento, un jugador que puede robar y dársela al que sabe. No es exactamente Casemiro, pero podría ser algo parecido, ¿no? Yo creo. No sabemos si con otro medio centro Alonso iba a estorbar mucho. Pero al final, uno por otro la casa por barrer. Ni Tchouaméni es ese jugador que puede ser medio centro total, organizar, robar como hacía Redondo, o solamente organizar o solamente robar tipo Makelele o tipo Casemiro. No, al final no se ha quedado nada. Y creo que la temporada de Tchouaméni no ha sido mala. A mí es un jugador que me gusta mucho. Ya lo he defendido muchas veces en el Bernabéu y en otros foros, pero para ser el medio centro del Madrid no. Necesita alguien más creativo, con más calidad, y eso no lo ha visto el presidente del Real Madrid ni la temporada pasada ni esta, pero esta ha sido más flagrante el que faltara un jugador así, ¿no? Esa norma no escrita, autoimpuesta por el Real Madrid, probablemente por el presidente, porque yo doy por hecho que todo lo impone el presidente. Es un club presidencialista y al final quien manda aquí es el presidente, ¿no? Esa norma autoimpuesta de que el Madrid no puede hacer fichajes en enero. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya lo dije muchas veces, que vamos a imaginar que se lesionan todos los porteros del primer equipo, se lesionan todos los porteros del Castilla y todos los porteros del juvenil. Que tiene que ir el Madrid a jugar con el juvenil B, con un infantil, tiene que poner de portero. No entiendo por qué el Real Madrid se ha autoimpuesto esa norma de que en enero no se ficha. Bueno, en enero no se ficha porque lo dice el Real Madrid. ¿Qué es? ¿Que hay problemas económicos? Pues quizás no se puede decir a los cuatro vientos, pero sí se pueden camuflar de alguna manera. Yo estoy seguro que el Real Madrid podría haber conseguido cesiones. Yo recuerdo cuando el Real Madrid llegó a Adebayor, llegó Essien, llegó en enero, llegaron Higuaín, llegó Marcelo, llegó no me acuerdo cómo se llama el otro medio centro que se parecía a Redondo. Llegaron muchísimos jugadores en enero, ¿no? Y el Real Madrid ha decidido que en enero no se ficha. Gago, Fernando Gago. No me acordaba de Gago. Además, ya he contado otra vez de la anécdota. El mismo día que llegaba Gago al aeropuerto de Madrid, llegaba yo. Yo venía también del extranjero y vi un montón de periodistas y siempre hice la broma de, bueno, vienen a recibirme, ¿no? Que ha hecho otras veces en otro sitio, en otros canales. Esa autocensura por parte de Real Madrid de fichar en enero me parece una estupidez soberana. Me parece es dar una ventaja a los rivales, porque no sé si te crees más chulo que nadie o no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero no lo sé. El error del Madrid manifiesto en eso, ¿no? Otro punto, el elevado número de lesiones. Las lesiones que ha habido en el Real Madrid en los últimos 2-3 años es una barbaridad. Me imagino que internamente se habrán hecho 101 estudios de por qué han pasado esas cosas, de por qué los jugadores del Madrid se han lesionado, pero es una barbaridad. No creo que se pueda achacar ni al césped del Bernabéu ni al césped de la Ciudad Deportiva, porque se ha lesionado dentro, fuera, casa, en todas partes. Pero las lesiones del Real Madrid, en algún momento alguien debería hacer un estudio muy profundo y muy detallado para dar con el origen. Mi opinión particular es que será una combinación de diversos problemas, pero quizás el más importante es que los jugadores del Madrid están saturados de minutos. Hay algunos jugadores que han jugado muchísimos minutos, pero muchísimos minutos. El Real Madrid debería de tener una plantilla más larga. Carleto no la quiso tener más larga y los que han pasado este año pues mandaban más o menos como yo. Entonces, al final, Arbeloa sí se atrevió a tirar de la cantera, pero el Madrid tiene una plantilla más larga, con jugadores que se cuenten más, que sumen más minutos y que sean esa unidad B como tenía Zidane, ¿no? En algunos casos, ¿no? Otro punto que el Madrid tenía que haber subsanado en esta temporada 2025-2026, creo que se intentó con el nuevo doctor
jefe de los servicios médicos, pero los servicios médicos del Real Madrid también han dejado bastante que desear. No solo por el caso de Mbappé, ¿no? Que ha sido un choteo con lo de Mbappé, ¿no? Que si era la rodilla mala, que si era la buena, que si... yo sobre lo de Mbappé, no sé si era algún vídeo o no, yo creo que hay muchas cosas que se están diciendo que vienen muy influidas. Vuelvo a decir, esta es mi opinión particular, ¿no? Pero estoy seguro de que Al-Khelafi está pagando a mucha gente para que hablen mal de Mbappé. Estoy seguro. Y también estoy seguro que mucha gente ha cogido esa corriente porque, ya lo he dicho otras veces aquí en el Bernabéu, yo he tenido discusiones acaloradas, no me llega más, obviamente, ¿no? Sobre por qué la gente repite como papagayo lo que dice la Marca y lo que dice la Copa y la SER. Yo jamás lo entendí. Creo que lo normal es tener tu propio criterio y tener tu propia opinión, pero ya descubrí hace mucho tiempo que lo más cansado del mundo es pensar. Pensamos que el trabajo físico es cansado, pero no, lo más cansado es pensar. Te pones en piloto automático y repites como un papagayo, ¿no? Yo dije muchas veces que con esta prensa que tenemos nauseabunda, que viene de hace muchísimo tiempo, si el tal Manolo Lama hubiese dicho en su momento que Roberto Carlos medía 2 metros y era albino, todo el mundo diría, hay que ver a este muchacho alto lo rubio que es, ¿no? Porque lo terminarían diciendo en el Bernabéu, es así. Al final es así, ¿no? Entonces, el rendimiento de los servicios médicos ha sido muy cuestionado porque es imposible que el Real Madrid cometa esos errores con algunas lesiones y tenga estos problemas. Y sobre todo que los servicios médicos no hayan encontrado el origen de esas múltiples lesiones en el Real Madrid, ¿no? Esto es un factor, ¿no? Otro factor, la destitución de Xabi Alonso. Yo no sé si fue bueno, obviamente ha sido malo, ¿no? Se ha dado el resultado, ¿no? Ya hemos visto el resultado, pero a ver, aquí me puede decir, bueno, pues si con Xabi Alonso igual el Madrid estaría a 40 puntos de Barcelona. Bueno, pues es probable, no lo sabemos. Pero yo no voy al que si era bueno o malo, sino ¿por qué nadie dio la cara? ¿Por qué nadie hizo una explicación? ¿Por qué no salió el presidente a decir, Xabi Alonso ya no es entrenador del Real Madrid por esto y por esto? ¿Alguien habéis escuchado alguna explicación? De mutuo propio, hemos llegado a un acuerdo, pasa a la reserva, se le paga medio contrato. Nadie ha dado ninguna explicación. De la noche a la mañana se hace un comunicado, que es como nos manejamos ahora. Pronto te van a mandar un WhatsApp, ¿no? Que lo que te lo van a contar todo por WhatsApp. En el que la explicación fue muy sencilla. Xabi Alonso deja de ser entrenador del primer equipo. El entrenador es Arbeloa. Vale. ¿Por qué? Arbeloa y no otro. ¿Se dio alguna explicación? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Tiene contrato para la próxima temporada? ¿Hasta el final de esta? 5 partidos, profesional, caretaker, como se dice en Inglaterra. ¿Qué es? Nadie dio ninguna explicación. No hay una cara, no tenemos una cara. Los socios del Real Madrid no tenemos una cara que nos explique las cosas. Es un comunicado. Solo le faltaba al final, lo que son más mayores lo recordaréis, pero solo faltaba decir al final, firmado el equipo médico habitual. Es lo único que le faltaba decir, ¿no? Los comunicados del Madrid son lo que son. Pero alguien tenía que haber dado una explicación. Ese es un error grave otra vez del presidente del Real Madrid. Si el presidente del Real Madrid hace la presentación de Xabi Alonso, la destitución, marcha, acuerdo, como le quieran llamar, también la tiene que hacer el presidente del Real Madrid. Esta es mi opinión. Yo como socio del Real Madrid así la expreso, ¿no? Me parece que es lamentable que nadie se haya dar una explicación. ¿Y por qué se eligió a Arbeloa? Yo no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno lo de Alonso, ni malo ni bueno lo de Arbeloa. Esa opinión ya la daré después o la daré en otro momento. Pero ¿se elige a Arbeloa? ¿Por qué? Porque pasaba por allí, porque era del segundo equipo, de forma provisional, para 3 partidos, para 5 temporadas. Nadie da ninguna explicación. De repente Arbeloa es el primer entrenador. Dicho esto, a mí me parece que Arbeloa es un entrenador que también tiene futuro, porque se le ven cosas, pero como ya he dicho en otros canales, cuando he salido, por ejemplo, en el canal de Sergio y compañía, yo no me cambiaba por Arbeloa. Yo no me hubiese cambiado en ningún momento por Arbeloa, incluso si cambiábamos los sueldos, yo no hubiese cambiado jamás por Arbeloa, porque el papelón que tenía Arbeloa era dificilísimo, ¿no? Falta no de control, sino de cómo ha consentido el Real Madrid que haya jugadores que hayan hecho campaña en contra de su entrenador. Hay jugadores que han hecho campaña en contra del entrenador. Pasó con Xabi Alonso y pasó con Arbeloa. Y el presidente del Madrid lo ha consentido. El Real Madrid lo ha consentido.
No sé si ha llamado a los jugadores o no a capítulo. Si lo ha hecho, no ha servido para nada porque lo han seguido haciendo. Lo hemos visto desde el famoso desplante de Vinicius en el partido con el Barcelona hasta lo que estaba haciendo Dani Carvajal este último mes. Lo hemos visto eso constantemente. No. El entrenador del Real Madrid tiene que tener mando en plaza. El entrenador del Madrid es una institución, no es un señor que pasa por allí. Para Florentino Pérez, quizás, para el fútbol y sobre todo el fútbol actual, es imposible no tener un entrenador, porque se te suben a las barbas. Pero bueno, lo de Florentino sabemos que es siempre así, ¿no? Los entrenadores que ha tenido, las cosas que han pasado y es siempre así, ¿no? Y luego volvemos otra vez al tema de la comunicación. Antes estaba diciendo que nadie explicó lo de la marcha de Xabi Alonso y la llegada de Arbeloa. Bueno, ¿ha salido alguien a explicar lo que ha pasado entre Valverde y Tchouaméni? Todos sabemos lo que ha pasado. Tenemos cantidad de detalles porque se han dado detalles en todas partes. Me olvido de que hay un topo, no hay un topo. Hay un topo así de gordo. Es evidente que hay un topo. ¿Quién lo filtra? ¿Quién no lo filtra? Eso debería de investigar internamente el club. Ayer en la rueda de prensa de Arbeloa fue muy clara. Hay alguien que está filtrando. Bueno, con los intereses que sea, siempre bastardo. Pero que nadie del Real Madrid haya salido con una cara y ojos a decir, después del incidente lamentable y de los hechos acaecidos en la ciudad deportiva entre el jugador Federico Valverde y Aurelian Tchouaméni, esta es la decisión después de una investigación profunda que se toma de momento, definitivamente, para siempre. Nadie ha salido a decir eso. Te hacen un comunicado muy bonito, muy bien redactado. No, no. Como socio del Real Madrid es lamentable que el Real Madrid haga esas cosas. Hay que dar la cara. Nadie en el departamento de comunicación ha dicho eso. Hay que dar la cara. Un comunicado, otro papel en blanco. Venga, firmado por el equipo médico habitual. No. Muy mal esa gestión del Real Madrid. Muy mal. Pésima la gestión. Por lo tanto, todas esas decisiones han afectado al rendimiento evidente de la plantilla y esta medio guerra civil que hay en la grada, en la que unos apoyan a un jugador, otros apoyan a otro. El próximo día, los gritos de Florentino, vete ya, de Florentino de dimisión, van a ser tremendos, obvio. Creo que recordáis que, no sé si fue mi compañero José María y yo, cuando nos preguntaron sobre qué opinábamos de la entrada de Arbeloa y la marcha de Xabi Alonso, y dijimos lo mismo, se han pegado un tiro en el pie. Pero no es porque se marche Xabi Alonso, que era muy bueno, y llega Arbeloa, que es muy malo. No, da igual. Cambian la pieza A por la pieza B. No se hace así. No se hace así. Y menos dándole la razón a los futbolistas. Se te van a subir a las barbas como se han subido, ¿no? Yo he escuchado montones de críticas, he leído montones de cosas, he hablado con aficionados, con amigos, porque Bellingham es un no sé cuánto, porque Vinicius es un no sé qué, porque el portero, sí, que sí, pero no hay que personalizar porque los jugadores están así porque lo ha consentido el presidente. Yo no sé esto si es el huevo o la gallina, pero hay que hacerlo muy mal para consentir que estos jugadores se te engolfen, porque al final salen engolfados. No es como la época de los, no lo sé si exactamente como la época del Madrid de los Ferrari, que estaban cerrando bares y salían por la noche más que cambiando la basura, no lo sé, pero al final los jugadores han hecho estupideces. Y que los jugadores hagan estupideces, ¿lo consientes tú siendo estúpido por dejar que hagan estupideces? ¿O son estúpidos porque tú eres estúpido porque les deja que lo hagan? No lo sé. El caso es que hay que hacer las cosas muy mal para dejar a los jugadores en esta situación. Porque los jugadores han perdido su valor. Muchísimos de estos jugadores han perdido su valor. Muchísimos. ¿Que luego son jugadores que valen o no valen? No lo sé. Lo que es obvio es que este verano el Madrid va a tener que regalar a algún jugador. Yo creo que no hay nadie en el mundo que esté más contento con la llegada de Mourinho que yo. Pero Mourinho lo va a pasar francamente mal en el Real Madrid. Porque va a recibir un montón de fuego, amigo. En el Real Madrid, la mitad de los aficionados, como es lo que diga el Marca, la Copa Láser, no van a querer a Mourinho. La prensa no va a querer a Mourinho. Eso, que ya haré otro vídeo sobre esto, es otra cosa que debería haber cortado el Real Madrid, y especialmente Florentino Pérez. Y no llamando a un periódico para que echen al director, no. Hay que ser más contundente. La directiva del Real Madrid, al final, yo no quiero insultar a nadie, ni quiero decir que, bueno, es que son personas mayores. No. Al final tienen ese complejo de cagapoquito en la que están pendientes del qué dirán, en el que van a decir, que no van a decir. El trato
que recibe el Real Madrid de la prensa española, que es nauseabunda, es algo que el Madrid debería de controlar. Su imagen debería de controlarla y no debería de soportar ni de consentir que se viertan mentiras tras mentiras y campañas de manipulación. Pero el Madrid lo consiente porque al final es un conjunto de personas que son cagapoquito. Están siempre pendientes de qué dirán, a ver si nos van a decir, o a ver si somos, o a ver si no somos. No, me parece absolutamente lamentable que el Real Madrid haya consentido ciertas cosas por parte de los medios de comunicación y que nos veamos ahora mismo en esta situación en la que hay esta especie de guerra civil entre el público en el que unos están a favor, en contra de los jugadores. Por eso digo que la llegada de Mourinho no es el mismo Mourinho, es un Mourinho más calmado. Hay que tener en cuenta que cuando llegó Mourinho se enfrentaba a un Barcelona con unos jugadores espectaculares, con un entrenador que estaba empezando con muchísima ilusión y con el mejor box-to-box de la historia del fútbol español, que es Enrique Negreira, una persona que controlaba las dos áreas. Lo digo porque ahora entiendo muchas de las cosas que vi. Yo las vi en los campos y las vi y no las entendía y ahora las entiendo, ¿no? Cuando hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Pero Mourinho no puede venir a pacificar esto porque Mourinho lo que va es a incrementar la competitividad. Y si el presidente, en toda esta lista que he dicho, vuelve a cometer 3 errores, de toda la lista, 3, porque cometa 3, Mourinho se marchará en noviembre. Al final se va a tener que marcar un Camacho, porque no se pueden hacer estas cosas. Toda la lista que he dicho, sobre todo lo de el Madrid no fichar en enero, el que haya miles de lesiones y no se paren. En algún momento hay que parar, hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Que los servicios médicos al final sean la casa de Tócame Roque, que se echa al entrenador y no se da ninguna explicación porque no sale nadie con cara y ojos. Nadie sale a decir, hemos echado al entrenador por esto, el entrenador se ha marchado de mutuo acuerdo, no podía más, le duele un pie. Nadie ha dicho eso en el Real Madrid. Nadie. No tenemos una cara que ver en el Real Madrid. Que 2 jugadores. O sea, yo creo que, antes de decir esto, a ver, es necesario hacerlo muy, pero lo has tenido que hacer muy, pero muy tremendamente mal para de que 2 jugadores se den de leches en el campo. ¿Quién tuvo la brillante idea de que al día siguiente volvieran a ir al entrenamiento? Ninguno de estos, de los que está arriba de las corbatas, ninguno jugó al fútbol. Solteros contra casados, artistas contra toreros, algo. Subúteo, la chapa, algo. Ninguno ha jugado a eso. Era obvio que no tenían que volver a ese entrenamiento. Era obvio que lo tenías que pacificar ya. ¿Dónde estaba el capitán? Sí, Valverde es uno de los capitanes, pero ¿dónde estaba el capitán? También me gustaría hacer un vídeo, ¿no? Sobre Dani Carvajal, que no sé si Dani Carvajal sabe que normalmente se recuerda a lo último. Normalmente se recuerda a lo último. Y al final Dani Carvajal ha entrado en esa lista, en ese ramillete de jugadores del Real Madrid que no han sabido cuándo tenían que marcharse. Y así algunos son apestados, ¿eh? Y mira que Dani Carvajal tiene 6 Copas de Europa ya. ¿Y? Porque por esa regla de 3, el que ganó la primera Copa de Europa tenía que haber estado toda la vida jugando en el Madrid, hasta los 80 años. No sé, yo creo que todo el mundo debe saber cuándo llega su tiempo, ¿no? Entonces, creo que todos estos errores que ha cometido Florentino Pérez me llevan a una conclusión muy simple, por lo menos a mí, ¿no? Digo, sin insultos, sin menosprecio, Florentino tiene que marcharse. Florentino Pérez tiene que marcharse del Real Madrid porque su modelo no funciona más. En algunos momentos ha ido al tran o no ha funcionado como debiese, o quizás la inversión que se hizo podía haber dado más rendimiento, pero lo de esta temporada ha sido ya el desastre, la descomposición en la que está el club, la plantilla, los jugadores, los aficionados, la desgana, todo eso lo ha generado Florentino Pérez, porque al final, como Florentino Pérez ha practicado un absolutismo, pues cuando lo hace bien se le aplaude y cuando lo hace bien se le pita. Pero llegados a este punto, creo que el Madrid necesita cambiar de modelo, necesita un poco de aire fresco, necesita modernizarse, que estoy seguro, porque además lo he visto, que se ha modernizado en muchas secciones, pero en la de fútbol se tiene que modernizar, ¿no? El Real Madrid necesita ser un equipo del siglo XXI en la gestión deportiva, tener a alguien que dé la cara, a alguien que comunique más. No podemos tener ahí al Insigne Butragueño, por Dios, que se relame por su etapa de Cauflor. O sea, que Butragueño no se moja ni en la ducha.
es un tipo que no se moja ni en la ducha. Yo creo que es permeable el tipo, ¿no? Entonces, no, el Madrid tiene que tener alguien que comunique, alguien que diga las cosas. Y si el presidente quiere hacer como lo hacían otros presidentes, recuerdo, no sé, en el Man United, cuando estaba Ferguson o el Ajax con Van Praag, que eran todos jugadores, no salía nunca, nada más que llegaba a la presentación, firmaba, se iba, hacía una foto, vale, quiere estar más en la sombra, no. Florentino sigue pensando, porque al final lo que pasa es eso, el fútbol es el deporte más democrático del mundo, todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y al final Florentino sigue pensando que si juntas una serie de cromos tienes un buen equipo. El Madrid es cualquier cosa menos un equipo de fútbol. No llegó a ser los Globetrotters, pero al final se ha convertido en una cosa casi circense, el Madrid esta temporada, ¿no? Las dos últimas temporadas han sido lamentables, pero esta, en concreto, esta lista aquí que se me ha ocurrido así a bote pronto de errores, son los que han llevado, o algunos de ellos, al Madrid a la situación en la que está. Y yo creo que la única solución es que Florentino se marche. Tiene que venir un presidente más moderno, con nuevas ideas, que delegue más y que delegue las personas acertadas, que cree otras funciones en el club, que no ningunee al entrenador constantemente. Se apuesta por un proyecto y por un entrenador si sale bien y si no sale, porque pasamos de Xabi Alonso a Arbeloa, de Arbeloa a luego decíamos que Klopp, que si de Klopp pasamos a Mourinho, que si... Yo creo que la sensación es que nadie quiere coger la patata caliente del Madrid. No es que no hay muchos entrenadores, si hay entrenadores, si hay entrenadores, pero a ver quién se mete en esa jauría. Tienes que ir con una silla y un látigo para entrar ahí, ¿no? Da igual, seas un entrenador autoritario o no lo seas. Si no tienes poder, estás perdido, absolutamente perdido. Yo no soy de los que piensa que, bueno, como llevo un entrenador, que fiche todo lo que diga el entrenador. Bueno, sobre eso hay mucho que discutir porque tú fichas un juego por 4 temporadas y el entrenador por 2. Luego se va el entrenador y luego, a lo mejor el que viene no lo quiere. Bueno, sobre eso se pueden hacer muchas cosas intermedias, se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no puede ser es que los jugadores se salten al entrenador para que le vayan lloriqueando al presidente. No puede pasar eso. Go to see the manager. Eso tenía que haber dicho Florentino Pérez. Lo digo en inglés porque, bueno, como al final puedo formación profesional, pero no. Es tremendo los errores de bulto que ha cometido el Real Madrid, que ha cometido Florentino Pérez, y yo creo que ya no hay solución. Yo personalmente, como socio del Real Madrid, no me conformo con que traigas a Mourinho y 5 futbolistas. No. Yo lo que quiero es que Florentino Pérez abandone este modelo, y él no lo va a abandonar. Es él. No lo va a abandonar. Que la sensación del equipo es que está descabezado. Sí, a mí me da la sensación de que ya Florentino, no sé si opina o no opina, hace o no hace, pero entonces estamos peor todavía. Si estas decisiones no las ha tomado Florentino y las ha dejado hacer, estamos peor todavía. Por lo tanto, hay que convocar elecciones, que eso ya es otra, porque da la sensación de que aquí se quiere nombrar un sucesor. ¿Que está el equipo un poco ahí como secuestrado o cómo va esto? Que se han cambiado mucho los estatutos para que no todo el mundo pueda ser socio, todos los socios puedan ser presidente de Real Madrid. Bueno, también lo hemos consentido mucho los socios de esas cosas, ¿no? Pero creo que ya es hora, y no es por los malos resultados ni por el cabreo de ayer con el Barcelona, no. Yo creo que esto viene ya hace un par de temporadas. El Real Madrid necesita un presidente más fresco, más dinámico, que esté más involucrado en el club, aunque Florentino estuviera a las 24 horas, ya comete muchos errores de vicio, muchos errores de bulto, que son los que ha cometido este año, ¿no? Esas estupideces de no fichar en enero, eso de saltarse al entrenador, eso de decidir, no, repetimos los jugadores, que hemos hecho un Figo Beckham, que ha sido Vinicius Mbappé. La otra vez fue, bueno, la ha mejorado porque fue Figo, Beckham y McManaman. Todos jugaban por el mismo sitio, ¿no? No. Creo que alguien tiene que decidir esto es lo que nos conviene de esta manera y de esta manera, ¿no? Mi pregunta es, ¿para qué leches hemos fichado a Endrick? ¿Para que meta goles en el Lyon? ¿Alguien tiene alguna duda de que si el chico viene el año que viene no va a jugar? Entonces, ¿para qué lo fichas? ¿Quién decide esas cosas? ¿Alguien nos lo cuenta? No nos lo cuenta nadie. Como nadie nos lo cuenta, creo que la época de Florentino Pérez ha terminado. Yo no voy a gritarle, insultar y decir, yo creo que simplemente Florentino Pérez ya se tiene que marchar, igual que se acaban las etapas de los jugadores cuando llegan a un determinado rendimiento que no es el óptimo,
que no es el aceptable. No va marcado ni en los 30, ni en los 40, ni en los 22 años. No. Hay jugadores que se caen una determinada y otros a otra. Y el presidente del Real Madrid no es cuestión ni siquiera de edad, es cuestión de que ya está. El fútbol ha cambiado mucho, el fútbol es otra cosa y Florentino Pérez ya no puede seguir siendo presidente del Real Madrid. Creo que el equipo se necesita dar una vuelta y igual me como mis palabras, pero yo creo que si Florentino Pérez sigue siendo presidente del Real Madrid, la temporada que viene va a mejorar esta, porque yo creo que ser tan caótica como esta es casi imposible, pero vamos a estar muy cerca también de esta, porque vuelvo a decirlo, como el entrenador que venga, sea Mourinho o sea quien sea, el entrenador que venga al Real Madrid no tenga poder y los jugadores puedan volver a saltárselo, el Real Madrid seguirá siendo un caos. Y esto, el único consentidor es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros si os gusta el canal. Voy a estar bastante más activo ahora, intentando también poner cosas del pasado, que es lo que nos queda. A ver si hago un vídeo sobre los chicos de la Youth League, que al final fue espectacular el partido. Yo vi un par de ellos. Este año no he podido ver ningún partido en directo, suelo ir, pero qué bien juegan, ¿eh? Qué bien juegan y qué buenos chicos hay en la cantera del Real Madrid y como muchas veces nos olvidamos, ¿no? Pero bueno, os emplazo al siguiente vídeo y como siempre digo, a Madrid.